Por lo general, el ser humano desde los comienzos siempre sabemos que era innato que tenía que contar historias, todo lo que fue la literatura, el teatro, la música, hasta que llegó la invención, digamos, de la tecnología, que lo primero, el gran impacto, fue todo el tema de la imprenta, que hubo una revolución, una democratización en el acceso a los contenidos. Viene, digamos, otro desarrollo mucho más avanzado, que es el desarrollo del cine, que podríamos decir que no solamente fue un desarrollo como expresión artística, sino como industria de los contenidos. Llegamos a un momento además donde tuvimos grandes movimientos en Europa, Hollywood, etcétera, etcétera, pero fue, digamos, nuestra primera industria cultural. Luego tenemos, digamos, la importancia que tuvo lo audiovisual en la representación de nuestra identidad, de dónde vienen, digamos, si ustedes se acuerdan, las fiestas con las rancheras que teníamos en los grados de los colegios, etcétera, etcétera. Eso se da básicamente por el cine mexicano. Una televisión que reflejaba de alguna manera ese sentir, el folclore, las tradiciones de cada una de las regiones. De ahí tenemos Azúcar, Quieta Margarita, si mal no recuerdan, Caballo Viejo, por supuesto. Entonces digamos, la televisión fue la que realmente a nosotros nos ayudó a construir como nación y a generar una identidad. Resulta que viene otro momento muy importante, y es el cambio en las audiencias y cómo perciben las audiencias los contenidos. Veníamos de unas audiencias pasivas que simplemente se sentaban en la televisión, veían la televisión pasivamente o el cine pasivamente. Ahora son sobre todo interactivas. Generaciones que además están con todo el tema de videojuegos, con realidad virtual, etcétera, etcétera. Pero hay especialmente una empresa que marca el consumo, el surgimiento de Netflix. Acuérdense que nosotros antes teníamos los alquileres de videos, la gente quería ver las series de una vez, en cualquier momento, en cualquier lugar, y era cuando uno alquilaba todo el paquete completo o vendían el paquete completo, y ellos lo que traducen esto, se convierten de una empresa de alquiler de videos en un servicio de streaming. Esto no solamente cambió ese modelo, también cambió el modelo en la realización cinematográfica. Los canales empiezan a adoptar un lenguaje cinematográfico, empiezan también, digamos, a hacer casi que un largometraje dividido en diferentes, porque además ya no tenemos el tema de la televisión que tiene que ser 25 minutos o 50 minutos, sino que de alguna manera sus directores pensaban en un largometraje dividido en diferentes capítulos. Entonces esto cambia totalmente la manera en cómo la gente consumía los contenidos. Entonces aquí hay un tema muy importante, y es que la gente hoy en día tiene el control. El niño, el usuario, tienen el control de qué es lo que quieren ver, por dónde navegan en el contenido. A nosotros nos tocó una generación que estábamos acostumbrados a 2 o 3 canales y nada más, y era lo único que teníamos para ver. Hoy en día, estos niños, voy a bajar el volumen de pronto yo, hoy en día estos niños que cada vez son más interactivos, cada vez, digamos, están consumiendo. Hay un grave problema, es que no sabemos lo que están consumiendo muchas veces. Hace poco leía una encuesta en Argentina donde los padres no sabían, generalmente el 70% de los niños encuestados no saben qué estaban viendo, sus padres no sabían qué es lo que estaban viendo ellos. Entonces pensemos, una vez este país esté conectado al 100%, que tengamos una velocidad de descarga y de subida al 100%, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con la educación y con los profesores, digamos, de los colegios públicos? Porque por más que el gobierno esté invirtiendo en educación, aquí hay un problema de qué vamos a hacer con esos niños y qué es lo que están viendo. Entonces, abrimos las tecnologías, estamos abriendo las carreteras tecnológicas, pero para ver qué. Eso va a tener una incidencia en lo cultural, en lo social y en lo económico. Porque esos niños, vamos a ver, digamos, bueno, aquí me salto otra vez, perdón, y es esta transformación de todos los medios. Condé Nast, ¿saben ustedes qué es Condé Nast? Me imagino la gran mayoría. Es una de las principales editoriales. Ellos tienen la mayor parte de publicaciones de Estados Unidos. Tienen sede en Nueva York. Ahí está Vogue, está The New Yorker, están todos. Es una empresa que ha venido teniendo grandes pérdidas. El nuevo presidente de Condé Nast es una persona que no viene del mundo editorial, sino que viene del mundo de la televisión y de la tecnología. Ahí es cuando empezamos a hablar justamente de cambios disruptivos,
de que ya no es solamente algo editorial, sino que se convierten, y con respecto a lo que decía María, ahora se convierte en un contenido bastante audiovisual y que mezcla la convergencia, porque entonces escritura, animaciones, etcétera, etcétera. Hace una semana estuvo una persona que ya no me acuerdo el nombre de ella, una canadiense, en la cumbre de Naranja en Medellín. Esa persona decía que el 90% de datos de datos se crearon en los últimos 2 años. La mayoría de empresas solamente utilizan el 12% de datos disponibles. Obviamente los algoritmos están decidiendo por nosotros. Si bien YouTube en un comienzo se convirtió en una plataforma para los nuevos creadores, si ustedes han visto cómo van cambiando los algoritmos, ya no es lo mismo y ya no están surgiendo esos mismos creadores, y es YouTube quien está marcando y el que está diciendo cuáles son esos creadores y qué es lo que tienen que hacer. Antes, digamos que de alguna manera tenían libertad, hoy en día ellos se ven obligados a producir continuamente y a estar produciendo continuamente, no necesariamente un contenido de calidad. El algoritmo lo que les está pidiendo es que produzcan inmediatamente. Aquella persona que produzca, digamos, menos contenidos y sean de calidad, no lo va a poder ver en YouTube. Entonces, el problema es ese, digamos, es que cada vez más cogiendo más fuerza las plataformas. No miremos la fotografía del momento, porque es que cuando miramos las encuestas estamos viendo, digamos, si vemos Ibope, es el padre de familia o quien tiene el control, pero esa no es la verdad, porque a la par hay una familia que está conectada, que puede estar teniendo un celular, un computador y que está viendo otro contenido. Entonces generalmente nos vamos por esos números, digamos, o que están viendo, cuando es mentira. Y vuelvo, insisto, mirémonos en 5 años, mirémonos en 10 años cuando todo este país esté conectado, ¿qué es lo que van a estar viendo? Ahora, si ustedes hacen las encuestas, seguramente se van a sorprender de lo que están viendo. Obviamente todo el mundo me va a decir, es que ese es un círculo muy pequeño, pero insisto que va a pasar en unos años. Hace un par de semanas también me veía con un sobrino y yo le preguntaba, Max, ¿qué estás aquí te gusta ver? Veía un par de youtubers, un mexicano y un ecuatoriano. Yo empecé a ver los contenidos que él estaba viendo. Él escuchó, digamos, que yo estaba viendo esos contenidos porque lo estaba viendo en el computador. Y lo primero que él me dice es, tío, no me humilles. Y yo, pero, ¿cómo que no me humilles? ¿Qué pasó? Tú estás viendo unos contenidos que tú no ves, tú estás viendo algo que tú no ves. Y yo, pero si está en la web, es libre, ¿qué pasa? Miren la transformación y lo complicado de esto, y es que se convierte, antes los niños, uno tenía el control porque sabíamos que estaban viendo por televisión, ahora ellos, ese es su mundo privado. Entonces el celular, el computador se convierte en su mundo privado. Entonces digamos que eso es, digamos, muy diciente y de alguna manera grave, porque entonces ¿quién está teniendo el control? Entonces volvemos a lo mismo de la gravedad de que sea Netflix quien esté determinando lo que nosotros vemos, porque podemos decir, sí, podemos abrir un espacio para que haya contenido colombiano, pero al final es la empresa la que va a decir qué es lo que produce y cómo lo ven. Ahora yo les explicaba, Retina Latina, que es una plataforma gratuita de cine latinoamericano, surge por una necesidad de que no había distribución y exhibición del cine colombiano y latinoamericano. El problema es que hoy en día esas grandes plataformas que inteligentemente producen contenido global, también local, y están comprando ya las películas latinoamericanas. Películas como El Piedra colombiana, como la de Power, Virus Tropical, están empezando a verse en diferentes plataformas. Nosotros, ¿cómo podemos competir? No tenemos el dinero que tienen ellos para competir. Entonces, de alguna manera, Hollywood hoy en día ha dominado el mercado del cine mundial, porque si bien Colombia tenían una ley de cine que viene del 2003 y producíamos 2 o 3 películas antes, ahora estamos produciendo 40 películas, los números de las audiencias están viniendo para abajo. Y eso mismo está sucediendo en México, en España y en todas partes. Mi temor es que nuevamente eso empiece a ocurrir, digamos, a todo nivel, a nivel de la web, a nivel de la televisión, etc. ¿Qué es lo que nos queda a mí nuestro reto realmente son los temas de identidad? Nosotros no tenemos cómo competir con el pop de los Estados Unidos, con Hollywood, sino que son los elementos de identidad. Creo que la música, de alguna manera, ha logrado reinventarse y ha logrado sobrevivir. No hablo solamente de los reggaetoneros, hablemos de Chucky Town, hablemos de Bomba Estéreo, que recogen sonidos tradicionales,
digamos, y se han vuelto también contenidos globales. Yo creo que la música tiene es un gran ejemplo para nosotros. Hay otro tema y la automatización ¿qué vamos a hacer con la automatización del trabajo? Lo único que nos queda es la creatividad. ¿Y de dónde viene también la creatividad? Es de las artes. Porque pensamos que la danza, la pintura, etcétera, etcétera, son, digamos, materias aleatorias o que son, digamos, adicionales. Y resulta que no. La danza de alguna manera nos enseña a movernos en un espacio. La música, digamos, también le da a uno otro tipo de concepción y de, digamos, de lo que tiene que ver con la memoria, con nuestra organización. Y siempre nos enfocamos solamente en las matemáticas. Es la creatividad para mí y las artes lo que nos va a dar posibilidad de ser un poco más competitivos. Otro tema importantísimo es las patentes y la propiedad intelectual. No estamos acostumbrados, no sabemos cómo crear propiedades intelectuales, que es lo que generalmente hacen los Estados Unidos. Entonces aquí tiene que ver también con los temas que se han hablado anteriormente, con un tema de regulación que sí es muy importante, los temas de identidad o de identidades, porque ya no hablamos solamente de una identidad general, hablamos también de una cultura afro, de una cultura indígena, que ojo, porque además otra cosa que ha ocurrido en el mundo es que Hollywood era, o de alguna manera la televisión las que creaba los estereotipos. ¿Cuándo hemos visto en la televisión colombiana un ejecutivo negro de clase alta? Generalmente los negros son considerados, digamos, una persona que viene de abajo, el músico o el deportista y que luego sube. Cuando vemos un par de personas LGBT besándose en la pantalla. Digamos que todos estos son temas importantes que en Europa se empiezan a dar estas discusiones porque hay un público. Hollywood generalmente no tuvo en cuenta, digamos, estas minorías afroindígenas. Saben ustedes que el año pasado fue la primera vez que a una mujer le dieron una película de alto presupuesto. ¿Saben qué película fue? La Mujer Maravilla. Pero era la primera vez que Hollywood le daba una película de alto presupuesto a una mujer. Lo mismo la cultura, el tema de lo negro, que fue Pantera Negra, fue muy importante y era la primera vez que una película de gran presupuesto tenía actores afro. Entonces todo el tema, digamos, de cine o de la televisión es muy importante en la representatividad, cómo se está viendo la gente. ¿Cómo podemos generar más contenidos que vayan no solamente hacia lo afro, sino a los discapacitados? ¿Cuántas veces vemos contenidos con discapacitados? Y ahí hay un público. Y ahí es donde Hollywood el año pasado, cuando Netflix empieza a hacer contenido para estas minorías, de repente Hollywood empieza a decir, perdón, es que lo negro también hace dinero. Es que lo indígena también puede tener un dinero. El tema, digamos, de soberanía cultural, lo que les decía, no podemos permitir lo que pasó en Hollywood. Cuando se estrenó los Avengers en el Brasil, el 90%, siendo un país tan grande, el 90% de las salas estaba siendo ocupado por los Avengers. Entonces es como de verdad le damos prioridad a todo nuestro tema de identidad cultural. La co-creación. Estamos en un momento en que nos tenemos que reinventar desde cero, diría yo. Volver a empezar, y la co-creación necesita miradas interdisciplinarias. Necesitamos al publicista, al antropólogo, al sociólogo, al ingeniero creando contenidos. Este es uno de los términos más importantes y es la co-creación. El otro tema es la innovación constante. Estamos en un momento en que no sabemos qué va a pasar y tenemos que estar moviéndonos continuamente, y los nuevos medios que tienen que ver con lo que ya se ha hablado anteriormente en este espacio, y es justamente la realidad virtual, la realidad aumentada, que no sabemos muy bien para dónde va, pero sí creo que hay que hacer unas apuestas por todos estos nuevos temas y por estar innovando continuamente. Yo creo que hay algo muy interesante ahora, y hay una cantidad de incentivos que se están empezando a crear. Lo que les decía, tenemos que empezar de cero, y es cómo podemos aprovechar de esos incentivos que tienen que ver con incentivos fiscales, con, digamos, otro tipo de experiencias. Ahora viene la ley 1556 que ha promovido digamos, los rodajes internacionales de películas, y yo creo que eso, si bien no está apoyando directamente la creación, va a tener unas consecuencias, la nuestra, pero yo sí creo que hay una transmisión de conocimiento y están generando trabajo, indiscutiblemente todas las series internacionales. Para unos, claro, pero de todas maneras, ojo, porque
la televisión nacional está trayendo, digamos, está produciendo menos, está produciendo mucho reality, es una realidad. Y yo sí creo que, digamos, Es un reality. es un reality, entonces de alguna manera sí tenemos que empezar a traer más producciones sin perder la vista de que necesitamos crear nuestros propios contenidos y generar propiedades intelectuales. Pero sí es un momento de unirnos. Ahora María del grupo de Semana decía, yo sí creo que tenemos que ver cómo los medios nacionales, la televisión nacional, el cine nacional nos empezamos a juntar y empezamos a experimentar, porque de lo contrario son estas grandes plataformas los que van a estar dominando nuestro mercado y tenemos que ver qué hacer y cómo competir.